Parado por esta foto tan querible. Gracias. No, gracias a vos. Cambiamos de tema, la economía. Martín Guzmán, su estrategia inusual, según inversores y funcionarios en Washington, de acuerdo con lo que se relata en el diario La Nación hoy. Estamos en comunicación telefónica en Estados Unidos para entender cómo están viendo el tema desde allí. Dan Erickson, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Dan es un consultor especialista en el sector público y privado en temas de políticas e inversiones en América Latina, Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es, Dan, la primera lectura que se hace en Estados Unidos de la intención del ministro Guzmán y el presidente Alberto Fernández de negociar sin presentar todavía un plan económico? Bueno, yo creo que eso es la pregunta clave, que realmente estamos en un momento muy delicado en estas negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario, y lo que le falta todavía es claridad y confianza. Y el motivo de esa visita fue para crear un poco más confianza en los planes del gobierno del presidente Fernández, pero no me queda muy claro que eso ha tenido éxito, porque claro que no hay interés en resolver esta situación si Argentina no tiene un plan muy claro, bien entendido por el Fondo Monetario y por la comunidad internacional. Para los inversores y para el Fondo Monetario, ¿la existencia de un plan económico es sinónimo de saber de dónde sale la plata para poder asumir los compromisos de la deuda? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que lo bueno es que ha sido un diálogo constructivo. Es muy claro que existe la voluntad política dentro del gobierno de Argentina para resolver esas negociaciones. Mi impresión es que realmente fue una discusión de buena fe de los dos lados, eso es también importante. Pero el diablo es siempre en los detalles, y los detalles todavía no se ven muy claros después de estas discusiones en Washington. El riesgo de que esta intención de negociar sin dar a conocer el plan, si es que efectivamente lo tiene la gestión actual de gobierno, ¿es el fracaso de la negociación o una postergación preocupante de esa negociación? No, yo creo que no ha sido un fracaso de la negociación. Yo creo que estas reuniones sí han marcado progreso, pero tienen que profundizar mucho más. Eso es el problema. Es que realmente que el gobierno de Argentina necesita tener el data, un plan que está muy clara, con objetivos muy bien delineados y para que podamos entender qué es el presupuesto, de dónde vienen los ingresos. Claro. Para que puedan tener una negociación que vale la pena. Entonces yo creo que todavía no hemos llegado a esa etapa. La epidemia del coronavirus y la presión que pone esa epidemia sobre la economía mundial, ¿es un problema que agrava la situación de la negociación de la deuda argentina? Bueno, yo creo que sí, en el sentido que ya estamos viviendo en un mundo muy complicado y el coronavirus lo complica todavía más. Y claro que ya existen nuevos desbalances en la relación entre Estados Unidos y China. Eso puede afectar la economía mundial. Claro. Y Argentina también va a ser afectado. Gracias a Dios, realmente no hemos visto muchos casos de coronavirus en Sudamérica en este momento, pero esto puede cambiar muy rápidamente por esta pandemia. Dan, otro riesgo que se señalaba era que la falta de resolución de la negociación en los plazos que buscaba el gobierno, fines de marzo, abra la puerta a los fondos buitres, ¿no? Y que los fondos de inversión, que son los poseedores de la deuda actual, Fidelity, Templeton, Greylock y otros, terminen finalmente vendiéndole su deuda a los fondos buitres. ¿Ese riesgo se está acentuando? Yo creo que sí es un riesgo. Sí, esas negociaciones
no lleguen a un buen resultado, porque los fondos buitres están todavía muy interesados en Argentina, conocen bien a Argentina y algunos de ellos tienen mucha experiencia en negociaciones previas con otros gobiernos. Entonces, yo creo que los fondos buitres sí están allí, sí están interesados, no están tan involucrados en este momento, pero sí pueden entrar si las negociaciones fallan. Claro. Y el hecho de que se haya bajado la tasa de interés en Estados, o el Tesoro haya bajado la tasa de interés en Estados Unidos, más el coronavirus, potencia todavía más la posibilidad de que solo los fondos buitres estén dispuestos a quedarse con la deuda argentina para intentar llevar adelante sus prácticas. Sí, bueno, yo creo que eso es una posibilidad. Hay que recordar también que hay instituciones financieras y los bancos grandes aquí y en otros países que le interesa a Argentina que no realmente quieren crear el espacio, que entren otra vez los fondos buitres, pero eso depende en lo que pasa en las discusiones entre Argentina y las autoridades aquí. Dan, la última cuestión. La figura del presidente Alberto Fernández y las estrategias de negociación del ministro Martín Guzmán logran atemperar las inquietudes que puede representar para los acreedores y para los funcionarios del Fondo Monetario Internacional la figura de la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Creo que la impresión aquí es que realmente han llegado para tomar discusiones con buena fe, con voluntad política, y todo eso está muy importante. Pero todavía realmente ni Guzmán ni presidente Fernández están muy conocidos aquí en Washington y tampoco por las instituciones financieras. Entonces, están todavía en ese proceso de crear confianza entre los dos lados. Pero yo creo que está muy importante acelerar esta parte del proceso porque no tienen todo el tiempo en el mundo. Bien, importante esa aclaración. Muchísimas gracias, Dan Erickson, desde Estados Unidos. La mirada desde Estados Unidos acerca de las estrategias de negociación de la deuda que lleva adelante el ministro Guzmán. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Este domingo 8 en Walmart, aprovecha estos ofertazos. 3x2 en cervezas, gaseosas, productos de almacén y vegetales congelados seleccionados. 35% en muchas marcas de limpieza, perfumería y frescos. Además, aprovecha nuestra canasta Great Value a 499 pesos. Vení a Walmart y aprovecha estos ofertazos. Hoy hablemos de otra cosa desde uno de los lugares más lindos de Buenos Aires. ¡Bienvenido! Pablo Sirven y una charla imperdible con la embajadora francesa Claudia Cherrère-Foss, la mujer en la diplomacia y los nuevos debates del feminismo. Yo no puedo decir que no me gustaría que las argentinas tengan los mismos derechos que las francesas. Además, ¿van a llegar inversiones? Es el interés de Francia ver a Argentina salir adelante. Nuevo día y horario. No te lo pierdas por La Nación Más. Transforma tu día. Dale vida. Con el balance ideal de notas de peonias y cerezas que refrescan tus espacios pequeños por semanas. Merece fragancias así de increíbles. Glade Gel. El poder de la verdadera fragancia, creada solo por Glade. S.C. Johnson. Esto es La Nación PM y estaremos con toda la información. Es una pulseada de Kicillof con los acreedores. Expresarse respecto de cómo alguien profesa la fe, para mí es absolutamente discriminatorio. El Código Penal no llama reincidente a esa persona si esa persona no fue condenada. 8 en punto de la noche. Gracias por estar ahí. Compramos una casa que necesitamos refaccionar. Pensamos mucho qué hacer con las cosas que estaban en buen estado, las aberturas, las puertas, los sanitarios, para que otros lo puedan usar. Las pinté, las restauré y quedaron como nuevas. Entonces cambia. Vos llegas a tu casa y ves que está mucho mejor. Entonces decís, wow, pude hacerlo.
Vuelve Comunidad de Negocios, un punto de encuentro con los que se animaron a emprender, sus historias, sus motivaciones y los desafíos que enfrentan. Además, de la mano de los mejores especialistas, te contamos todo lo que hay que saber de la Argentina que viene. Nueva temporada de Comunidad de Negocios, todos los domingos a las 21, aquí por La Nación Más, periodismo de calidad. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Dijo F, dame. Veo tu competitividad, Carola. Información. No se sabe qué va a pasar en la economía después del 31 de marzo. El momento vintage. En el tango siempre hacen falta dos. Con el 2 empieza la pena también. Sí. Noticias del mundo. Los 5 lugares que más eligió la gente durante 2019. Lo que el día se llevó de martes a viernes a las 23 horas por La Nación Más. Coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, segundo caso confirmado y cambio de protocolo. Ahora los pacientes, aquellas personas que creen estar infectadas porque han compartido cercanía con algún viajero de los países críticos o han estado en esos países, deben llamar al SAME. Hoy se viralizó una imagen que vemos ahora en la que se ve al SAME, al servicio de ambulancias, yendo a recoger a una turista italiana posible infectada que estaba en su hotel, y va a ser trasladada para dejar pasar los 14 días para ver cómo evoluciona. Fue trasladada a un departamento. La Embajada de Italia está apoyando a esta turista que aceptó quedarse en el país y no tomar un vuelo por el riesgo de contagiar a otras personas. Acaba de confirmarse el tercer caso de coronavirus también en la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires acaba de confirmar un tercer caso de contagio de coronavirus. Bueno, este nuevo protocolo, aquella persona que crea estar atravesando un contagio de coronavirus con los síntomas de fiebre o dificultades respiratorias, debe llamar al SAME, no debe trasladarse en esta etapa de contención cuando todavía los casos son tan aislados, no debe trasladarse a una clínica o a una sala de emergencia, a una guardia, sino que debe llamar al SAME para que los profesionales de la salud, bien equipados y protegidas, puedan trasladarla en condiciones de aislamiento sin contacto con la comunidad. En esta etapa de contención esto es clave. Mientras tanto, el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires ha confirmado un tercer caso de coronavirus. Estamos ahora con nuestro móvil en la clínica Otamendi. Está allí Carla Ricciotti. Muy buenas tardes, Carla. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí en el sanatorio Otamendi está internado el segundo de los casos confirmados. Este joven de 23 años que es asesor de un legislador que está en la legislatura, obviamente, de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo en Italia junto a su pareja. Y este tercer caso del que está hablando y que está confirmando en estos momentos el Ministerio de Salud de la ciudad, sería supuestamente la pareja de este muchacho, de este joven de 23 años, que estaba también en aislamiento y que había viajado con él a Italia y que aparentemente estaba en estudio porque también presentaba síntomas compatibles con lo que es el coronavirus. Bueno, lo cierto es que en este caso, el que tenemos confirmado sí o sí, que es este segundo caso, el de este muchacho de 23 años, ingresó aquí a esta clínica ayer por la noche, porque en realidad, el día 3 entró acá porque vino a consultar, no se sentía bien y justamente había estado de viaje por Italia, y lo cierto es que se empezó a sentir mal al tiempo y vino a hacer la consulta. Aquí quedó en aislamiento y luego se confirmó que tenía coronavirus. Su pareja, que había viajado con él, también empezó a sentir los síntomas y quedó en aislamiento en otra clínica de la ciudad de Buenos Aires. Por estos momentos lo que se está tratando de confirmar es que si se trata justamente de él, del tercer caso sería este otro muchacho, o si es otro hombre que había viajado a Italia, que está dentro del grupo que estaba en observación por parte del gobierno de la ciudad y de Nación, del grupo que viajó, si ustedes recuerdan, en
que volvió de Italia en este vuelo en el que se infectó, en el que viajó el primer infectado, el primer caso confirmado aquí en Argentina, el hombre de 43 años que en un principio estuvo en la Suizo-Argentina, bueno, que finalmente quedó internado en el sanatorio Agote. Esto es lo que se está tratando de confirmar, o que estamos tratando de confirmar por estos momentos. ¿De quién se trata? Todavía no han dado a conocer la identidad o quién es concretamente esta persona, pero sí se trataría de un hombre que viajó a Italia y que aparentemente ya suma el tercer caso de coronavirus aquí en la ciudad de Buenos Aires o en nuestro país. Carla, en el caso del primer paciente confirmado, el primer contagio confirmado, que fue este hombre de 43 años que también estuvo en Italia, primero estuvo en una clínica, la Suizo-Argentina, y después se lo trasladó al sanatorio Agote. En este caso del segundo confirmado que está en el Otamendi, ¿la decisión es que se quede allí a cursar los días de enfermedad? Sí, por ahora sí. Al menos es hasta ahora lo que tiene decidido tanto el sanatorio, que actúa en conjunto con el gobierno de la ciudad y con el Ministerio de Salud de la Nación, porque trabajan todos en conjunto, aunque todo está centralizado en Nación, pero se ha decidido que por ahora permanezca acá. Aparentemente está bien, está estable, ya está controlándole la fiebre, pero va a tener que permanecer acá como mínimo una semana más hasta que vuelvan a hacerle los estudios para ver los resultados si sigue con el virus o no. Hasta que el último resultado no le dé negativo, tiene que continuar acá internado. Esto es lo mismo para el primer paciente que se había confirmado y que está en el sanatorio Agote. Veíamos inclusive, Luciana, estos días que se había filtrado un videíto que él mismo había filmado, que hablaba en tono humorístico con una enfermera. Bueno, claro, bueno, aparentemente se sienten bien, está controlado el tema, pero tienen que permanecer internados hasta que no se les hagan nuevamente los test y que el Malbrán elimine completamente la posibilidad a raíz de los resultados de que sigan teniendo este virus o no. Y vos hablabas antes, mostraban este video de lo que fue el traslado por parte del SAME de una mujer que estaba en un hotel céntrico, esto es en Bolívar al 160. Ella estaba aislada ahí en el hotel, estaba en su habitación, porque ella viajó también, ella compartió vuelo con el primer paciente y estuvo en contacto con él. Entonces es por eso que ella era una de las personas a las que se le estaba haciendo el seguimiento y que tenían controlada. Hoy se comunicó vía telefónica con la gente del SAME, con la gente del gobierno de la ciudad, y fue allí que la fueron a trasladar y la trasladaron finalmente a un departamento en la calle Perón. A la vuelta del Hospital Italiano no hubo un ingreso en el Hospital Italiano ni siquiera un intento de ingresar al Hospital Italiano, porque ese departamento lo puso la Embajada de Italia para este tipo de casos, y a través de la embajada se consiguió que allí permanezca aislada hasta que se confirme si finalmente tiene coronavirus o no. Claro, todavía no se sabe, en el caso de la turista italiana, no se sabe si efectivamente está contagiada o no, por eso tiene que estar aislada. Es una de las 16 personas aisladas que que tenían que ver con este viaje, de estos viajeros que volvieron de Italia. Esto es así, ¿no? Así es. Bueno, Carla, ¿hay idea de algún parte médico que se vaya a dar desde el Ministerio de Ciudad o de Nación en relación al caso del Otamendi? Por ahora, y lo que dijeron hoy temprano, es que no iban a emitir un parte médico, al menos en el día de hoy. Hay que ver si la situación con este tercer confirmado cambia por parte ya de los ministerios de salud, tanto de Nación como de Ciudad. No por parte del sanatorio, que ayer sí emitió un comunicado a la noche, una vez que ya estaba ingresado acá el paciente, que estaba confirmado esto de manera pública, diciendo que estaba estable, que estaba controlado, que permanece en aislamiento y que no había ningún tipo de riesgo tanto para el personal como para los demás pacientes. El lugar, tanto este sanatorio como los demás centros privados y públicos, todos están acondicionados con salas respectivas de aislamiento y con lo que sea necesario para activar los respectivos protocolos por el coronavirus. Muchísimas gracias, Carla Ricciotti, desde la clínica Otamendi, donde está internado la segunda persona confirmada como contagiada con el coronavirus. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de tema, la construcción en su peor momento, pero esa crisis puede ser una oportunidad para aquel que quiera refaccionar su vivienda. Está Carlos Manzoni con esta información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Efectivamente, la construcción sigue en caída libre, podemos decir 17 meses consecutivos de caída. El INDEC informó que había caído en enero, último mes relevado, un
13,5, lo estamos viendo toda la información allí. Bueno, es preocupante la situación, sobre todo también por lo que vamos a ver en la próxima información que va a aparecer en pantalla por los puestos de trabajo que se pierden. Carlos, ¿no? ¿este 33,5% de qué se trata? Es lo que cayó el índice Construya. El índice Construya hace años que se elabora y lo hace un grupo de empresas que venden materiales para la construcción. Cerámica, grifería... demás, pisos, y hacen un índice de cómo van sus ventas. Y este dio menos 33,5, lo que aparece en pantalla. Claro, caída de las ventas, que es caída de consumo básicamente, y eso es lo que también es reflejo de lo que está sucediendo con la construcción, que en época de vacas gordas es la primera que reactiva, pero en época de vacas flacas, como la que estamos viviendo lamentablemente, es la primera que también cae y con mucho más fuerza. Impacto en el empleo vinculado con ese sector, ¿no? Impacto en el empleo, eso es lo que preocupa mucho. Vamos a ver a continuación cuál fue ese impacto, cómo viene cayendo, ¿no? 90.000 me decían en la Cámara de la Construcción desde marzo de 2018, que recordemos que allí empieza la caída. Por la gran devaluación, ¿no? 90.000 puestos de trabajo, dicen en la Cámara de la Construcción. A ver si lo vemos, por favor, la siguiente información. Bueno, mientras tanto, te voy contando, ahí está, mientras tanto te voy contando que 12,4 fue lo que cayó el empleo en diciembre, porque el empleo se midió en diciembre, lo último, respecto de diciembre de 2018. Ajá, 12,4. Sí, pero es muchísimo la cantidad del promedio, de puestos. Claro. 12,4 sigue cayendo el empleo. O sea, esos 90.000 puestos que yo te decía y que vemos en pantalla cayeron desde marzo de 2018 para acá, desde que comenzó la crisis, ¿no? Pero solamente en diciembre, pues esto es lo que hay que tener en cuenta porque es un mes muy reciente, casi 20.000 puestos de trabajo en un solo mes. Impresionante. Entonces, eso es lo que preocupa. Eso es respecto al empleo. Pero vos decías, se abren oportunidades. Bueno, ¿qué es lo primero que vislumbran? Algo que puede llegar a suceder es bueno para el sector de la construcción en particular, y quizá no es por una razón tan saludable de la economía. Como no existen otros instrumentos para invertir los ahorros, si es que alguien tiene un excedente, el dólar está bastante controlado, digamos, dejan comprar a dólar oficial 200 por mes. Puede ser que una parte del consumo se dedique a lo básico, que es alimentos y bebidas, y otra parte vaya a pequeñas refacciones, ampliaciones, lo que se conoce como autoconstrucción, que se da mucho en el interior. Y es una oportunidad que porque la crisis de la construcción obliga a quienes están en ese sector a bajar precios. Se está dando mucho la baja de precios, sobre todo en esos particulares que te digo, y además también está bajo el costo de construcción en su nivel más bajo de la historia prácticamente, $700 por metro cuadrado. Eso ya no es para las refacciones que yo te estaba comentando, pero sí para los que... desde el pozo, ¿es eso? Desde el pozo, por ejemplo, cuando uno dice las acciones están bajas hay que entrar. Bueno, esto sería algo parecido. Está bajo, entremos ahora y después vendemos en dólares. En el momento en que mejore la economía va a repuntar el precio también. Esa es la especulación. Bueno, una inversión para el que tiene capital para hacerlo y para el que tiene unos pesos, la refacción de la cocina. Lo más chico. Por ejemplo. Gracias. Nos vamos ahora a Juan Pablo Zanotto con noticias del tránsito y el transporte. ¿Cómo te va, Luciana? Vamos a hablar en principio del transporte y de esta decisión de Aerolíneas Argentinas que directamente suspendió sus vuelos a Roma de los días 12, 16, 19, 26, 28 y 30 de marzo. ¿A qué se debe esta medida que se enmarca en la crisis que hay por la pandemia del coronavirus? A la cantidad de cancelaciones que hubo en los distintos servicios. Es por eso que directamente la empresa aérea de bandera decidió cancelar todos estos vuelos, además de reducir de 5 a 3 las frecuencias semanales con la ciudad de Roma. Lo que se le avisa a los pasajeros es que tienen la posibilidad de reprogramar el vuelo para una fecha anterior o posterior sin ningún tipo de penalidad. Esto ya lo había anticipado en un comunicado Aerolíneas Argentinas, y también le da a los pasajeros la opción de reprogramar la ruta y en vez de ingresar a Europa a través de Roma, poder hacerlo a través de la capital española, a través de la ciudad de Madrid. Entonces la novedad es la
cancelación de vuelos, insisto, los días 12, 16, 19, 26, 28 y 30 de marzo desde Buenos Aires hacia Roma, y a la vez la reducción de las frecuencias de 5 a 3 de los vuelos a esa ciudad europea a raíz de la expansión del coronavirus. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar... Sí, Luciana, te escucho. No, bueno, te escucho entonces, dale, adelante. Decime. No, adelante, por favor. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar de la vuelta a casa y de lo que está pasando en estos momentos en las distintas autopistas. ¿Sabés que hubo un choque a la altura de Jujuy sobre autopista 25 de Mayo? Esto es en la mano hacia Liniers y está generando demoras importantes. En un momento determinado descendió el helicóptero del SAME, eso obligó al corte momentáneo de circulación. Ahora ya se reactiva la circulación, pero insisto, hay demoras desde San Telmo sentido al oeste. Así que precaución y paciencia a quienes salen de la ciudad por esta vía. Por otro lado, en la General Paz, estamos hablando de un choque entre Avenida de los Corrales y Juan Bautista Alberdi. Es en la zona de Mataderos, sentido al Río de la Plata, pero está generando demoras en ambas manos. A su vez, para los que circulan hacia el norte, retrasos importantes, congestión en Panamericana desde altura Avenida General Paz. En definitiva, todas las salidas de la ciudad muy cargadas, teniendo en cuenta que estamos en el regreso de día viernes. Además, la línea B de subtes operando con retrasos. El resto de los servicios sin problemas. Luciana. Gracias, Juan Pablo. Bueno, información de último momento. Ya hay 4 casos de coronavirus confirmados. Anunciamos hace poquito 3 casos. Bueno, ahora hay 4. Cambiamos de tema. Crisis del campo otra vez. De la crisis con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de Alberto Fernández. ¿Qué cambió? Estamos con Juan O'Farrell. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. Hola, Luciana, gracias por la invitación. Juan es economista, politólogo, especialista en economía política del desarrollo. Bueno, ¿qué cambió de la crisis que se presentó con Cristina Fernández de Kirchner a este contexto? ¿Se puede repetir esa crisis? Bueno, yendo a la pregunta, la última pregunta que hiciste, yo creo que no. Creo que hay muchas cosas que muestran que es una situación totalmente distinta. Empezando por el diseño del impuesto en cuestión. Ajá. Los derechos de exportación en 2008, el aumento en realidad de la resolución 125, para empezar se anunció de un día a otro, se anunció de repente, incluía retenciones móviles que pasados los $600 del precio de la soja llevaba la tasa más del 50%. Venía ya el sector desgastado, la relación con el gobierno venía desgastado desde el 2006, cuando hubo restricciones al comercio de carne. Entonces, esas cuestiones, para empezar, lo hacen una situación distinta. La figura de Moreno que pesaba, del secretario de Comercio Moreno que pesaba entonces y ahora no pesa, ¿eso es una variable importante? Es una variable, yo diría la variable del diálogo y el consenso que el gobierno desde el primer momento intentó promover con el sector. Claro. Y hubieron ya 2 meses de negociaciones, pasó por el Congreso. En ese sentido es una actitud distinta a la del gobierno actual y probablemente hasta el anuncio de ayer de la mesa de enlace parecía una actitud también distinta de la mesa de enlace. Ahora se complicó. Ahora, por otro lado, es también una diferencia importante es la segmentación. Es un impuesto que está segmentado. Entonces, podríamos leer los anuncios de esta semana como el gobierno bajó los derechos de exportación a los productores más chicos de soja y a una serie de 10, 15 productos más. ¿En cuánto le bajó? Le bajó, varía de acuerdo a la cantidad de toneladas que produce, pero hay muchos de los productores más chicos que van a tener unos derechos de exportación menores a los que puso Macri. Entonces, la noticia se podría leer de otra manera si hacemos foco en los que ganan con esta medida, que de hecho son la mayoría. Hay un 74%, creo que son, de productores, de productores de soja que no se ven afectados por el aumento y un 50% que va a tener una disminución en la tasa. Y por otro lado, economías regionales, productos. Pero, Juan, como el... en términos de volumen de lo producido, ¿cuánto representan los productores que fueron, de alguna manera, van a ser beneficiados con la baja?
un 20% del volumen. El 80% de la producción de soja va a ser afectada por la retención. Aproximadamente esos son los números. Es otra manera de verlo. Ahora, pensando que son los productores más grandes. Claro. Pensando en términos, en ese sentido, si uno se preocupa no ya por el bolsillo de los grandes productores, pero sí por la posibilidad de obtener divisas para Argentina, dólares, puede ser escupir para arriba para el gobierno, quiere decir, fijarle una retención mayor al 80% de la producción, ¿puede ir en detrimento de la motivación de la inversión para la próxima campaña? No, porque la producción sigue siendo rentable a una tasa del 33%. Y eso hace que van a seguir produciendo. Hay tal vez zonas del norte en la cual la rentabilidad va a estar más ajustada, Salta, Chaco, Misiones. Eso se puede ver en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Uno puede mirar, tienen una aplicación donde uno puede mirar qué tan rentable es la soja en diferentes zonas del país a diferentes tasas de imposición. Y lo que se ve es que la soja sigue siendo rentable incluso a tasas cercanas al 40% en la zona núcleo, digamos. ¿Cuán rentable? Y en el norte es el único lugar donde se podría complicar el nivel de rentabilidad y por lo tanto la decisión a la hora de producir soja o no. Ahora, eso no quiere decir que no vayan a producir nada. Y en ese sentido, tal vez un efecto del que no se está hablando de esta medida puede llegar a ser que el impacto negativo que tuvo la sojización en el país durante los últimos 10, 15 años, en términos de, pérdida de la diversidad, socioambientales, pérdida de la diversidad, que fue sobre todo en la zona extrapampeana, cuando el nivel de rentabilidad fue tal que la soja se extendió a esas regiones, donde hubo problemas de inundaciones, desplazamiento de poblaciones. Tal vez esto, si promueve la industria forestal, por ejemplo, en lugar de la soja, tiene un efecto socioambiental positivo y recordemos que los que sufren los efectos ambientales suelen ser las poblaciones más vulnerables. O sea que es progresivo en ese sentido también. Juan, ahora, en términos del escenario político, ¿no?